Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo. Creo que vamos a empezar. Permítame tantito. Vamos a empezar con el criterio de estabilidad de Hurwitz. Aquí mis cosas, que tengo un regalo. Yeah. Ok. Este criterio de estabilidad, de lo que tiene el criterio de estabilidad de Hurwitz, pues analiza la estabilidad que tenemos, la estabilidad que tenemos para todos nuestros sistemas. Pueden ser tanto el lazo abierto como el lazo cerrado, o como lazo de control cerrado. Es necesario que nosotros analicemos la estabilidad, principalmente para saber qué estamos manipulando y que no nos encontramos en riesgo. Como ya hemos visto los conceptos al principio, si se recuerdan cuando vimos los conceptos, de hecho venían unas preguntas en el examen de lo que es la estabilidad, pues la estabilidad básicamente depende en gran manera desde el ángulo matemático de la ubicación de los polos. Decimos que si todos los polos están en la sección de izquierda del plano de Laplace o de la frecuencia, entonces tenemos a un sistema que es estable. Si hay solo uno cruce la región positiva o la región derecha del plano de Laplace, pues entonces tenemos sistemas que son inestables. Y si ninguno de los polos se encuentra ubicado en la sección de derecha de Laplace, pero está sobre el eje imaginario, entonces tenemos un sistema que está oscilando de manera sostenida. Algunos autores le llaman marginalmente estable o críticamente estable. Entonces, dado que dependemos mucho de saber en dónde están los polos, que si hay algún polo que esté en el lado derecho o que estén sobre el eje imaginario, existe un método que le llaman de estabilidad absoluta, que puede ser, o que es decir, es saber si un sistema es o no estable. Y se descarta digamos lo que de primera vista,
el marginalmente estable, o se buscan cierto comportamiento en específico del sistema. Dado esto, entonces existe... el problema que tenemos es que cuando manejamos polinomios que son de grado mayor o igual a 3, se nos complica la situación. ¿Por qué? Porque hay que hacer factorizaciones ahí directas. Y si a uno les cuesta hacer factorización de sistemas de segundo orden, siendo que a veces tienen la calculadora, porque realmente se supone que ustedes tienen una calculadora para sacar las raíces del sistema, y no sé si no dominan la calculadora, ¿verdad? Es mucho el empeño que hay que ponerle a usar la chicharronera, pero no lo hacen, no les cuesta mucho. Si dicen por evaden el poder obtener las raíces y les cuesta ese trabajo, el ubicar las raíces en donde están. Ahora, existen varias técnicas para obtener esas raíces. Una de las, o para ver si el sistema es estable o inestable a primera vista, sin tener que factorizarlo. La primera estrategia es que me diga que el sistema me diga que si es estable, porque no cambia el polinomio característico ni una vez de signo o no, alguno de sus elementos. Es decir, todos son positivos o todos son negativos. Puede ser una pequeña guía. Otro criterio puede ser que el polinomio característico esté incompleto. Y si alguna de esas dos no, entonces hay que recurrir a todo que se llama el criterio de Rode o de Rode-Hurwitz, que nos puede ayudar a eso. Ok. Bueno, tenemos una función de transferencia que de entrada, en este caso tenemos una función que tiene de entrada un grado de polinomios, el grado 5. Al momento de factorizar el numerador, pues tenemos que este es un sistema que tiene dos ceros y tiene 5 polos. Si vemos el sistema, el polinomio original, el polinomio característico, todos son positivos y no falta ningún elemento. Por ejemplo, aquí va potencia 5, potencia 4, potencia 3, potencia 2, potencia 1, potencia 0. Me pudiera indicar que el sistema es estable. Ya cuando vemos las posiciones de los polos o las direcciones de los polos, nos encontramos con que un polo se encuentra en la dirección de S. Realmente su dirección es S-8, S-6, S-2, menos I, y más 2 y S-4 menos 2 I. Si alcanzamos a notar, entonces tenemos un juego de un par de polos que son complejos conjugados, y tenemos 3 polos que se encuentran en la posición real, ¿sale? O sea, sobre el eje real. Todos se encuentran en la sección negativa. Aquí este sistema tiene un 0 en la posición positiva, pero no es el que da la estabilidad. Los ceros lo que hacen es que el sistema tienda a converger en el 0, en el origen de magnitud. Entonces, él no me determina la estabilidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. La profesora. Ok. Tenemos otra función. En este caso,
si le hacemos una revisión rápida, vemos que este término y este término son negativos y el resto de los términos son positivos. A primera vista, si yo quisiera nada más ver si es estable o no, con ver estos dos elementos que tienen signo negativo, yo puedo decir que el sistema, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿Cómo lo confirmo? Obtengo sus raíces y me doy cuenta que al momento de obtener sus raíces tengo un polo que se encuentra en el lado negativo, que es S menos 2, y cuando yo lo ubique en su dirección, voy a decir que es S más 1 y se encuentra en el lado derecho de la plaza. No me importa si se encuentra en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Eso no me interesa. Con que esté en esta sección o sobre el eje real, ya el sistema es inestable. Tengo otros tres polos, dos complejos conjugados que están en S menos 4 más 2i y S menos 4 menos 2i. Tengo otro que está en S 2 y en S menos 6. Pero con que esté aquí, el sistema ya es inestable. Entonces, otra de las técnicas que tenemos no estable, pues es observando la gráfica. Veo la respuesta. Si la no tiende a estacionarse dentro de un rango acotado, el sistema es inestable. ¿Sale? Entonces, si se recuerdan la primera tarea de causalidad, a muchos les pegó como que no le dieron relevancia a cuando yo les decía que ubicaran los polos en el plano de la... Me decían el sistema es estable, pero cuando estaban sacando la factorización de los polos y ubicándolos acá, a algunos les salió el polo de este lado. Cuando ustedes ponen un polo de este lado, en automático me están diciendo que el sistema es inestable. Y no cuadra, me concluyes en su texto que el sistema era estable. Entonces, el sistema para que sea estable, tener ningún polo en esta dirección, en cualquiera de estos, del primero o del cuarto cuadrante. Entonces, quiere decir que factorizar mucho para hacer las factorizaciones y para acordarte que las raíces como están, tú las obtienes, con el signo que las obtienes es en donde. Y si tú las obtienes con signo, la parte real la obtienes con signo negativo, entonces te está diciendo que los polos están de este lado. Después ya lo igualamos a 0 y cambia el signo de la parte real, o sea, cambia su signo de la dirección que vas de encontrar. ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. ¿No? Y pues este es el otro ejemplo en donde tenemos los polos que caen en el eje imaginario. ¿Qué característica tienen los polos? Los polos, si se dan cuenta, tienen una componente real y una componente imaginaria. Estos no tienen componente imaginaria. Entonces, pongamos un binomio. Es de los más difíciles de que nos podamos dar cuenta que está sucediendo este caso. Todos son positivos, no hay ningún cambio de signo y completo. 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, al no haber cambio de signos y no falta ningún elemento de las potencias, entonces me dice que el sistema puede ser estable. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo confirmo? Bueno, sacamos las raíces y encontramos que una raíz se encuentra en S menos 2, S menos 6 y S menos 2i y S más 2i, que son S más 2i, S menos 2i
S-2 y S-6. Todos se encuentran en la región estable. Y estos dos los tengo sobre el eje imaginario, entonces me está diciendo que es críticamente estable. Ahora, para sacar estas raíces, pues si tenemos a la mano MATLAB, le ponemos comando roots o a algunos les gusta mucho usar el SQR para sacar la raíz de algún sistema y en automático nos entrega las raíces, pero hay ocasiones o gran parte de las ocasiones no tenemos MATLAB a la mano. Entonces, algunos se permiten usar graficadoras, elementos así, pero dada la seguridad, pues a veces no contamos con algo de eso a la mano, entonces tenemos que recurrir a este método, que es el método de Routh-Hurwitz, que cuando el polinomio es de orden mayor o igual a 3, y no dispones de una máquina o de cómputo que permita calcular esas raíces del polinomio, entonces recurrimos al método de Routh-Hurwitz. Este método te permite conocer si algún polo, 1, 2, 3, están en el lado derecho de Laplace. O también este método nos puede dar el caso de si es marginalmente estable o críticamente estable o no, sin que tengamos que calcular las raíces del sistema. ¿Qué nos ahorra? Bueno, el tener que estar factorizando un polinomio. Cabe señalar que los sistemas de primero, dada su, digámoslo, el ver que está directo ahí, que igual es el polinomio a 0, el polinomio característico a 0, y obtengas, en automática estás entendiendo tu raíz. Si tu polinomio, o sea, cambia de signo, tu polo cambia de signo, entonces pues tienes un inestable. Es decir, si tú tienes un polinomio de primer orden que es un S más, no, un S menos 2, entonces ahí tienes un cambio de signo y en automático detectas que el sistema es inestable. Igual los de segundo orden, con que alguno de sus elementos cambie de signo, ya tienes un sistema inestable. Y si solamente quieres saber qué es inestable, pues con que veas ese cambio de signo en el polinomio característico, ya lo detectaste. Ahora, por rebote, en su mayoría los sistemas de o sea, si no tienen cambio de signo, si todos los elementos son positivos en los sistemas de primero y de segundo orden, casi son en su mayoría estables. Entonces, el problema lo tenemos con los sistemas de tercero, cuarto, quinto, sexto orden. ¿Por qué? Porque ahí puede ser el polinomio completo. No puedo no tener ninguna variación en o con polinomios que tengan un cambio de signo, pero pueden seguir siendo no estables. Entonces, este método me dice cuántos polos están en el semiplano derecho de Laplace. Pero le llamamos el método de estabilidad absoluta porque el resultado no te dice cuál es la dirección de los polos, solamente te dice hay polos en el semiplano derecho de Laplace. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero sí te puede decir hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, n polos en el lado derecho, en el semiplano derecho de Laplace. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok. ¿En qué consiste el método?
El método consiste igual basarnos en el polinomio característico, y el polinomio característico, dado que facilita el poder resolver o encontrar las raíces de un polinomio que es de orden mayor a 3, entonces pues lo necesitamos en su forma desarrollada. Si ya está en forma desarrollada, no necesitamos factorizarlo. Así como está, lo igualamos a 0, el polinomio característico. Después, lo que hacemos con el polinomio característico es que revisamos lo que yo les decía. Si hay alguno de los coeficientes que cambie de signo, entonces ya es negativo. Si falta alguno de los elementos de las potencias, el sistema es inestable. Entonces, si yo solamente quisiera ver es estable o no es estable, ahí ya puedo parar. No es necesario que haga nada más. Con cambios de signos, ya digo que es inestable. Ahora, ¿cuándo aplica este método de Routh-Hurwitz? Bueno, cuando todos son positivos, no me falta ningún elemento, pero aparte quiero saber, o puedo tener los otros dos casos en los que esté incompleto. Ya sé que es inestable, pero quiero saber cuántos polos la están haciendo inestable. Entre menos polos tengan en la sección inestable, más posibilidades tiene de ser rescatado el sistema para que sea con algún controlador pueda ser estabilizado, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende esta observación? Sí, profesora. Sí, profe. Entonces, cuando ya sabemos que es inestable, pero queremos saber el número de polos, entonces podemos recurrir a este método, ¿sale? Ya cuando me encuentro con el caso en que a simple vista no puedo determinar si es o no estable, y mucho menos puedo saber cuántos polos la están haciendo en caso de serlo, entonces recurro a este método, que lo que hace es que tengo que hacer un arreglo de este estilo. Coloco de manera vertical, de modo descendente solamente las potencias. No le pongo coeficientes, solamente S a la, si fuera S a la quinta, voy a poner S a la quinta, S a la cuarta, S a la tercera, S a la segunda y S a la primera y S a la 0. O sea, voy a acomodar todos estos de manera descendente. ¿Sale? Después, de manera horizontal, solo ocupando las dos filas, no más. No me importa que se generen n columnas. Lo que me interesa es que solo genere dos filas. Las dos primeras filas de la potencia son las que voy a ocupar. Y entonces, voy a ocupar las dos filas y voy a descargar los coeficientes que acompañan a tu polinomio característico de mayor a menor potencia. Entonces yo tengo que es A0 acompaña al de mayor potencia, que es S a la N. Y entonces por pares empiezo a descargar, que es A0, A1, es el primer par, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Aquí, ojo, si estoy en el caso el polinomio está incompleto, pero quiero saber cuántos polos lo están volviendo estable en completo polinomio. ¿Sale? Ahora, dado que este método lo mejor es trabajarlo en armónica. Corro el riesgo que en alguno de los, como es el momento de esa considerado este serie potencias, hemos notado que cuando no vale uno y se maneja el polinomio,
en algunos errores, o sea, en algunos casos sí nos da si es estable o no es estable y cuántos polos, pero en otros casos, dado que también con este método nos puede ayudar a encontrar lo que llamamos los rangos de estabilidad. Cuando vamos a estar aplicando el controlador, ahí es donde tienen mayores deficiencias. Entonces, y el hecho de que esté en forma mónica quiere decir que es más fácil factorizar. Entonces, muchas ventajas que lo use como, ¿no? Entonces, de ahí, ya que tenemos esta parte de aquí, ponemos una línea divisoria. Si yo leyera el polinomio de esta manera, me diría que tengo un A0 por S a la N, A1 por S a la N menos 1, A2 por S a la N menos 3, A3 por S a la N menos 4, A4 por S a la N menos 5, y así hasta llegar a 0. ¿Sale? Sí. No así cuando leemos los elementos de abajo, porque también los elementos de abajo, como tienen también su forma de leerlos. Entonces, cuando estamos leyendo los elementos, pongamos de esta fila, si yo los leo por esta fila, nada más, o sea, si lo leyera por esta fila, entonces aquí yo tengo el elemento, el 1, el 3, y el 5. O sea, perdón, el 3, el 5, ¿sale? ¿Sí se entiende? En esta otra fila tengo el 2, 4, 6, 8, 10, o sea, tengo los pares y los impares. Y lo mismo sucede aquí abajo. Tengo pares y la que sigue son pares. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Entonces, ahora, los pares, aquí pongamos, yo tengo los impares tiendo a la n menos a la n, o sea, si aquí tengo potencia 5, como lo decía, entonces aquí voy a tener el potencia 5, potencia 3 y potencia, ¿cuál? Potencia 1. Potencia 1. ¿Sí? Sí, Como es el n menos 1, yo tengo que vale 5, entonces este es 4. Y entonces tengo potencia 4, 3, potencia 2 y potencia, potencia 2. 0. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Si yo arrancan aquí y quiero leer el poli que lo acompaña, entonces me está diciendo que estoy leyendo los impares. ¿Qué potencia máxima va a tener el elemento de aquí? Potencia 1. ¿Sí se entiende? Si leyera el que esté en potencia 3, ¿cómo lo lee? El elemento que esté aquí, pues arranca en potencia 3 y de ahí me salto al otro impar que es potencia. Sí. Sí, profesora. Okay. Es necesario que lo entendamos porque hay casos en que vamos a tener que hacer. Entonces, quiero que ninguna duda de cómo lo leemos. ¿Sale? Ok. ¿Qué hiciste? Si alcanzan a notar aquí, ya empiezo yo a llenar otros elementos, V2, V3, V4, C1, C2, C3. O sea, lo que estoy haciendo es este arreglo. Vamos a hacer como una tabla. Una tabla que tiene que tener el número de columnas, de filas, igualito a la potencia del sistema. Es decir, si es un potencia 5, entonces necesito
0, 1, 2, 3, 4, 5. Necesito tamaño de 6 feet, al menos para que pueda completarlo. ¿Sale? ¿Cómo calculo estos elementos? B1, B2, B3, porque A0, A1, estos pertenecen al polinomio característico que yo ya acomodé. O sea, estos ya pertenecen al polinomio característico. Pero ¿cómo encuentro B1, B2, B3? O C1, C2, C3, o E1, E2, F1, G1. ¿Cómo los encuentro? Ok. Existen dos maneras, al menos que yo tenga como muy claramente ubicadas. ¿Qué funciona? Pero necesitamos recurrir a sus matemáticas o a su aritmética. Cualquiera de las dos que andan en álgebra lineal. Como sacar el de una matriz o de... Sí, la inversa. ¿Se acuerdan cómo es la inversa de una matriz? ¿No? No. Dice que debes de obtener el determinante. No. Ok. No, maestra. O esta otra operación. Vamos a ver. Puedo calcular B1. ¿Cómo voy a calcular B1? Voy a armar una matriz pequeña que es de 2 por 2. ¿Sale? Entonces, en esa matriz voy a acomodar 2 filas, 2 columnas y voy a acomodar el elemento que son, voy a incluir los 2 elementos anteriores de la columna al elemento que voy a calcular. Entonces, es B1. Anteceden en la columna es A0 y es A1, entonces los acomodo. A0, A1. Y tomo, en este caso, el segundo, porque es el que voy a próximo. Entonces tengo A2 y A3. Y voy a sacar su determinante. El resultado del determinante lo voy a multiplicar por menos, y el resultado lo voy a dividir todo entre A1. Si yo sacara el determinante de este elemento, o sea, el valor del determinante de esta matriz, entonces yo tengo que es A0 por A3 y el resultado es positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y A1 por A2 y el resultado es negativo. ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. O sea, es igual cruzado, maestra. Entonces, así es. Entonces, Sí. A0 por A3. Entonces, el resultado es A0 por A3. Luego diría que es menos, o sea, porque el resultado es positivo, y entonces es menos A1 por A2. ¿Sale? Y divido entre A1, pero todo esto está multiplicado por menos. Eso nos lleva a que me queda que es, al momento de multiplicar por el signo, pues me queda el resultado como menos A0 por A3 y más A1 por A2. Entonces tengo A1 por A2 menos A0 por A3 entre A1. Ya sea que te aprendas este arreglo o que simplemente te aprendas esta otra fórmula, cualquiera de los dos puede estar en tu formulario. Y que apliques la fórmula directamente. Yo vengo más acostumbrada como que a mí no me habían enseñado este arreglo matricial, por lo tanto yo casi siempre me grabé a resolver las operaciones así de, es decir, quiero B por A2 menos A0 por A3 entre el pivote A1.
Yo, así yo me lo aprendí, como le llaman método de pivotes. Cualquiera de los con el que te lo aprendas es que te sea más fácil, no tengo problema. ¿Sale? Ahora, ¿cómo calculamos el siguiente elemento? Para el siguiente elemento, el B2, entonces voy a tomar a B2, sigo tomando este elemento, sigue preexistiendo, pero ahora el elemento que voy a tomar es me voy a saltar el que en donde está la columna en donde está mi elemento a calcular y voy a poner la siguiente. Entonces voy a hacer un arreglo con A0 y A1 y con A4 y A5, o voy a decir que voy a todo eso menos o sea, saco el determinante, lo multiplico por menos y lo divido entre este es mi mismo pivote. A1 se mantiene como pivote. O lo pongo de la siguiente manera. A1 por A4 menos A0 por A5 entre mi pivote A1. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. profesora. ¿No? Ahora, si yo quiera calcular a B3, ¿qué tendría que hacer? Dado esta tendencia que se imaginen, ¿qué tendría yo que hacer? Utilizar la primera columna de A0 y A1 y después la que sí, bueno, la que seguiría La que sigue, que no después tengo. que Entonces, como no no tenemos. tengo, en teoría tendría aquí 0, 0, ¿están de acuerdo? Ah, ok, sí, profesora. Y entonces diría A1 por 0 menos A0 por 0 A1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, lo que va a ir sucediendo es que de manera diagonal, hacia acá, hacia acá, hacia acá, se van a ir llenando de ceros, 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 ceros. Es casi como si estuviera haciendo álgebra lineal y estuviera haciendo con el método de Gauss. Si es ese método en el que debajo de la diagonal o lo convierto en ceros y todos estos sobre la diagonal son diferentes de cero. ¿Sale? Ok. Vamos por el siguiente elemento. Ahora, la siguiente fila. Ya repetimos la fila 1. La fila 2. Igual los anteriores a T. Y si fuera así, entonces, ¿cómo me queda? C1 es igual a B1 por A3 menos A1 por B2 entre C1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? No, no es entre B1, maestra. Cierto, sí, entre B1. Ahí está la fórmula. Lo leí mal. ¿Sale? Si fuera C2, entonces, ¿cómo quedaría? Si quiero calcular a C2, ¿cómo queda? Sería A1 sobre B1 y A5 sobre B3. Ajá, en la matriz. Y ya resuelta, ¿cómo quedaría? Sería B1 A1 por B3. A5. No, B1 A5 menos A1 por B3 sobre B1. Exacto, entre B1. Exacto. Sería B1 por A5 menos A1 por B3. Todo eso entre C2. Perdón, entre B2, entre B1, perdón. ¿Vale? Y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? FG
resolviendo todos estos elementos. En este caso, si yo estuviera buscando G1, si fuera F1, según este arreglo, si fuera este arreglo, entonces, ¿quién tengo aquí? Me falta, acá tengo D1, D2 y D3. Entonces, hasta aquí, yo diría que ya por teoría ya me estaría diciendo que el D2 ya vale 0. No, perdón, el D3 ya vale 0, pero como no me consta, entonces, bueno, si yo calculara F1, entonces me queda que E1 por D2 menos E1. ¿Sale? Ahora, si ya fuera a calcular G1, ¿cómo queda? F1 por E2 menos E1 por nada, aquí, entonces quiere decir es 0 por 0 en F1. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Ok. Aquí la clave para que el método funcione es que yo debo llenar toda la fila, toda esta fila, toda la tabla debe de quedar llena. ¿Sale? Ya que llené todos los coeficientes, ya que hice eso, entonces tengo que observar la columna principal. Y la primera columna es mi columna principal. ¿Qué debo de ver? Que todos los coeficientes que yo obtenga aquí no cambien de signo. ¿Sabe? Si todos cambian de signo, cuando usted quede aquí, entonces me dice que el sistema es estable. Y me refiero a un sistema que es, todos iniciaron como menos A0, menos A1, menos A2, menos A3, menos A4, menos A5. O sea, cuando yo los descargué estos, y aquí continúan las operaciones, menos, 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 no cambia el signo, entonces yo tengo un sistema que es estable. No hay polos en el semiplano derecho. Si existe algún cambio de signo en los elementos por alguna razón, pongamos aquí, uno de los coeficientes me salió así, es decir, tengo A0 positivo, A1 positivo, B1 positivo, C1 positivo, D1 positivo, F1 salió negativo y G1 salió positivo. Entonces, o pongamos F1 y me salió negativo, ¿qué va a suceder? Este cambio de signo me está indicando que el sistema es inestable. ¿Cuántos polos tiene en el semiplano de Laplace? El número de cambios que presenta. Es decir, de A0 a 1 no hay cambio de signo porque es positivo ambos. Aquí se mantiene positivo, el signo positivo, positivo, positivo. Yo llego aquí y hago un cambio de positivo a negativo. Entonces, a los cambios que son de positivo a negativo o de negativo a positivo, esos cambios, estos tres signos, entonces a estos cambios les llamo que cada cambio significa un polo en el semiplano derecho de Laplace. Entonces tengo que es de tuve un cambio a negativo, entonces tengo un polo ahí. Y se mantiene, ya no hay cambios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente tengo un polo en el semiplano derecho de Laplace. Es inestable con un polo en el semiplano derecho de Laplace. O con un polo inestable. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo aquí
sucede eso, o sea, uno intermedio sale negativo y los demás positivos. Entonces tengo un cambio que viene de más a menos, tengo un más a menos y tengo un más. Entonces el sistema es estable, ¿por qué? Porque tiene dos polos, porque tiene dos signos en el semiplano derecho de Laplace. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Profesor, Ahí, tengo ¿cómo una duda. sería? ¿Sí? Ah, bueno, ahorita. Ahí, ¿cómo sería? Tendría 4, ¿no? Así es, tengo de más a menos, tengo 1. De menos a más, tengo 2. Y vuelvo a cambiar de más a menos 3. Y de menos a más tengo 4. Entonces, si tengo 4 cambios, ¿cuántos polos tengo? 4 polos en el semiplano derecho de Laplace. Exacto. Tengo 4 polos en el semiplano derecho de Laplace. Si tuviera todos estos negativos, ¿qué tengo ahí? Un polo, nada más. Nada más uno. Nada más un polo en el semiplano derecho de Laplace, o sea, es un inestable con un polo en el semiplano derecho de Laplace. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, mi No, duda es con profesora. respecto a la diapositiva anterior. No sé si la puedo poner la anterior. Ajá, con esa fórmula del determinante negativo de esa parte sobre el A1 que estoy teniendo. El coeficiente que necesito para llenar la tabla lo arreglo de Ruth-Hurwitz. Pero, por ejemplo, esta fórmula no, Ahí, ajá, ajá. no tiene nombre. Es que me acuerdo que creo que la vi que lo usaban para otra cosa, pero eh, pues no estoy muy seguro si es esa. Factores, yo la verdad es que matemáticamente, digamos lo que es, a menos que estés viendo al menos para lo que sea estabilidad o algo de referente a nosotros, lo que estamos viendo la ubicación, nosotros estamos viendo los coeficientes para poder ver el cambio, pero matemáticamente, como les decía, o puedes sacar el de algunos creo que le llaman cofactores, pero realmente es que es como una mezcolanza. Ya los que hacen especialidad de control, creo que le encuentran algún significado. Realmente, a mí como me lo enseñaron, yo cuando a mí me lo enseñaron el método, a mí no me esta matriz. Ah, ok. Yo simplemente, a mí me lo enseñaron, y de hecho si ustedes consultan Ogata, el libro de teoría de control moderna, jamás te menciona esa matriz. Él dice, Ogata dice, ¿quieres obtener el valor 1, el factor 1 o el elemento B1? Multiplica por menos por divídelo entre 3. Tal cual. Solo que hay algunos otros profesores que lo enseñan con este arreglo matricial. Yo imagino que por su nivel de doctorado algo les habrán explicado sobre eso, y cuando llegan a presentarse a los ETS les piden forzosamente que marquen la fórmula con este arreglo matricial, y entonces si no tienen ese, o sea, si no lo resuelves de esa manera, está mal resuelto para ellos. Entonces por eso es que lo enseño. Eso es con la mayor honestidad que puedo tener y explicarles el qué. ¿Qué significan? No lo sé. Realmente, o sea, si tiene alguna explicación más allá de
de que sea un componente de tu matriz, no lo sé, lo desconozco. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Queda claro el método? Ok. Sí, profesora. Ahora, hasta aquí puedes decir, ¿es o no estable? ¿Cuántos polos lo están haciendo inestable? Pero, ¿qué pasaría si dicen algunos, si te sale un 0 en la columna principal? Si aquí alguno de estos elementos me saliera igual a 0, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué me está indicando? Me está indicando una probable, o sea, si no hubiera cambios de signos y aparece un 0 cuando estoy resolviendo y en la columna principal se queda dentro de un 0, entonces me puede estar indicando un probable sistema que sea críticamente estable, que tenga las raíces en el espacio o en su sección de críticamente estable. Entonces, si eso sucediera, tendría que confirmarlo con el arreglo, o bueno, ya sea con una gráfica, esa sí necesita una confirmación. ¿Vale? Algunos ya dan por hecho que dicen, no, si te sale el 0, solamente en la columna, todos los demás te salen diferentes de 0. En la misma columna, todos los demás te salen diferentes de 0, entonces ya da por hecho que tú tienes un sistema que es claramente estable, no hay cambios de signo, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedo repetir esa última, profe? Es que, bueno, se me cortó a mí, o no sé si a usted. Ok. Sí, en la Solo columna la parte principal. es que De dijo que que si solo aparecía un ser, es lo que se cortó más que nada. Ok, si solo aparece el 0 en la columna y los demás elementos son diferentes de 0, entonces puedes dar por hecho que el sistema que tú tienes en las manos es un sistema críticamente. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es un sistema de cuarto grado, por lo tanto cumple con el requisito que tenga más de 3 polos. Y tengo que es, verifico si está completo el polinomio o si no está completo el polinomio. Entonces verifico que tenga, es de cuarto grado, entonces veo 4, 3, 2, 1, 0. Está completo. No tiene cambios de signo. Entonces, en teoría, pudiera ser, es un estable. ¿Sale? Vamos a empezar a hacer el arreglo. Entonces, colocamos en vertical S4, S3, S2, S1, S0. Y los arreglos los pongo de forma vertical. Y ponemos en pares o en las dos primeras filas colocamos el 1, el 10, el 35, o sea, coloco el S cuarta, S tercera, S segunda, S primera y S 0. Y como queda hasta aquí, pues el último lo relleno con un... ¿Sale? Ok. Oiga, maestra, el 0 siempre se tiene que poner ahí. Se tiene que poner ahí. Sí, lo pones de preferencia para que te ayude visualmente cuando estés haciendo tus operaciones. ¿Pones un 0 o pones nada? Gracias. ¿Vale? Ok, tengo S cuarta, S cúbica, S cuadrada, S primera y S0. Vamos a calcular a B1.
B1, que es este elemento. ¿Cómo queda? Sería 10 por 1. 10 por 1. Mande. Bueno, sería 10 por 36 menos 1 por 5. ¿1? Así es. Sobre 10. 10, ¿no? Sí, perdón, sobre 10. Sobre 10. Entonces, ¿10 por 35 cuánto es? 350. 350. 350 menos 50. 300. 300 entre 10. 30. 30. Ok. Luego. ¿A quién calculamos? ¿A B2? A B2. B2 es igual a quién? A 10 por 24. 24 Menos 0. Menos 0 entre 10. Entre 10. Entonces Da es 24. Si queremos seguir, pues tenemos 10 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Entre 10, 0. ¿Sale? Sí, Ya profesora. acabamos esa fila. Vamos más abajo. Ahora tengo 30 por 50 menos 24. ¿Cuánto es? 30 por 50, ¿cuánto? ¿1500? Menos 3. 500, profesora. 500 menos 240. 1260. Entre 30. 42. 42. 40. Y el otro me queda 30 por 0, 0. Menos 10 por 0, 0. 0. Entre 30, 0. y el otro también es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué menos 10, maestra? ¿Cuál menos? ¿Cuál menos 10? Usted dijo menos 10. Ah, porque dije menos 10 por 24. La operación Ya, porque es el de la ¿sí? ecuación, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Vale? Listo. Ahora vamos con el otro elemento, que es 42 por 24 menos 30 por 0 entre 42. 24. 24. Ya acabamos el arreglo. Observamos la columna principal. ¿Tiene cambios de signos? No. No. Por lo tanto, puedo decir que es un sistema que es estable. Tiene 0 cambios de signos, por lo tanto tiene 0 polos en el semiplano derecho de Laplace. ¿Dudas hasta ahí? No, por favor. No. ¿Qué es lo que No, vamos a profesora. proceder ahora? A confirmar. Vamos a confirmar ahora con los métodos que ya tenemos. Hay que verificar que de verdad esto está sucediendo. Solo confirmar la teoría. Hay que verificar que de verdad está sucediendo. Lo que yo estoy buscando en este código es que voy a graficar las raíces. Quiero sacar las raíces y voy a
comprobarla ante una entrada de escalón. La gráfica me tiene que decir que es un estable, pero también voy a buscar los polos, o sea, los voy a ubicar en PZMap para ver si de verdad están todos ahí. Voy a recurrir a los otros métodos solo para confirmar, ¿sale? O sea, tal cual, nada más la aplicación de Routh-Hurwitz aplica aquí, esta primera sección que tienes aquí. Ya cuando quieras ver la estabilidad, más bien que hasta aquí, cuando el ejercicio venga, viene hasta aquí, donde le agregamos esto que voy a hacer ahorita solo por confirmar. Entonces, por confirmar, obtengo las raíces del sistema con roots y dice que están en -4, -3, -2 y -1. Todos están ¿en dónde? En la sección derecha, más bien izquierda de Laplace. Por lo tanto, todos son estables según la posición de polos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Vamos al plano y lo confirmo. Y le dije que me ubicara estos polos ya en el plano, y pues me dice que está uno en -1, -2, en -3 y en -4. Coincide. Por lo tanto, cuando yo ya lo pruebo ante una entrada de escalón, el sistema que me entrega es un estable. O sea, si veo la gráfica, es un estable. Si veo la ubicación de los polos, es un estable. Y confirma con lo que dice el método de Routh-Hurwitz, que es un sistema estable. ¿Preguntas? Profesora, ¿con qué comando graficó las raíces? ¿Con el figure 1? No, el Con roots. el P. Ah, solo Sí, mira, mira, le dije, declaré mi polinomio PC. Según el sintaxis, para declarar un polinomio va con corchetes cuadrados. Entonces declaro el polinomio y con roots le dices que le aplique las raíces a ese polinomio que declaraste. ¿Sale? Ah, ok. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre la práctica, profesora. Dame un minuto en lo que explico el otro que es estable y veo lo de la práctica, ¿vale? Sí, no se preocupe. Ok. Vamos a ver con como ya les adelanté, el spoiler dice que es un inestable. Ok, voy a verificar. ¿Tengo el polinomio sin completo? No. ¿Hay un cambio de signo en el polinomio original? No. Entonces, me está diciendo que es un sistema, pudiera ser estable. Haciendo el arreglo, entonces me queda S cuarta, S tercera, S segunda, S primera y S cero. Descargo mis elementos 1, 2, 4 y 5. Y como el otro no está, le ponemos un 0. ¿Ok? Calculemos B1. B1 es igual a 2 por 3 menos 1 por 4 entre 2. 2 por 3 es menos 4. 2. Entre 2. 1. Queda 1. 1 positivo. 2 por 5, 10. Menos 1 por 0, 0. Entonces, 10 menos 0, 10. Entre 2, 5. 5. 2 por 0 que tengo por acá que no existe, 2 por 0 o 2 por nada, menos 1 por nada. Nada, entre 2, 0. ¿Vale? 1 por 4, menos 2 por 5, 4 menos 10. Menos 6. Entre 1,
Menos 6. Menos 6. Okay. 1 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0. Entonces es 0. Y el otro elemento es 0. Menos 6 por 5, menos 30. Menos 0. Menos 30. Menos 30 entre menos 6. 5. 5. 1 por 0, 0, menos 6 por 0, menos 1 por 0, entonces todos los demás son 0. Ok. ¿Qué observamos ahí? Tiene 2 cambios de signos. Tiene 2 cambios de signos, por lo tanto es un inestable con 2 cambios de signo o con 2 polos inestables o 2 polos en el semiplano derecho de Laplace. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Sus raíces y me dice que sus raíces se encuentran en ¿dónde? 2 polos conjugados se encuentran uno en menos 1.20, componente imaginaria en 0.85. El otro se encuentra en menos 1.28 con su componente imaginaria de menos 1.85. Esos están en la región estable. ¿Cuáles son los que están en la región inestable? Los otros dos que tienen un... Bueno, según las raíces, es un inestable. Si ya lo veo con el PZ-map, me dice que me confirma y me está diciendo que tengo polos conjugados, que son complejos conjugados que están en la sección inestable de Laplace. Si yo ya lo grafico, tengo un sistema que es inestable. ¿Sale? Sí, profesora. Sí, profesora. Es su tarea. Y ahora sí, ¿cuál era tu duda con la práctica? Solo era, bueno, los que no se pueden hacer por el método de, ¿cómo se llama? Polos dominantes, los tenemos que dejar como no se puede realizar por polos dominantes o a realizarlo por el método de Pade. Con el método de Pade. Oh, ok, gracias, profesora, era todo. De hecho, eso es porque estoy buscando que practiquen esa aproximación método de Pade. Ok, ¿sí? Gracias. Sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Ahí por ejemplo, cuando en la función aproximada y en la no aproximada ya ve que se tienen que obtener funciones de transferencia. Ajá. Por ejemplo, si en una de las, por ejemplo, si en una función aproximada, en la función de transferencia tengo los polos que están dentro de la región dominante, pero en la función no aproximada tengo un polo de la región dominante ahí, ¿cómo interpreto eso? No, tienes que agruparlos todos. Tienes que agruparlos todos, o sea, recuerda que una función aproximada se tiene que quedar o la tienes que componer, o sea, tú realmente, tú eres el que arma esas funciones, la aproximada y la no aproximada. En una función, en la aproximada tienes que dejar todos los polos que están en la región dominante y en la no aproximada tienen que quedar todo, solo debe de estar compuesta por polos que no son dominantes. Ok. ¿Sale? Si te salen más polos, más de 2 polos, recuerda, si te salen más de 2 polos, no puedes usar, puedes sacar la función aproximada, sí,
pero lo que buscamos nosotros es que la función aproximada no, esté en máximo grado de 3. No, perdón, esté compuesta de máximo grado 2. Para que sirva el análisis, si no, de todos modos tú pudieras hacer una función aproximada de bajarle de, si es de 4, quinto orden, o sea, 4 o 5 polos y nada más, o dejar 3 polos funcionando, puedes sacar una aproximada. Sí, pero tendrías que volver a intentar aproximar. Ok. El chiste es que bajemos a sistemas de primero o de segundo orden. Esquemar a uno de segundo o de primer orden, pero es que me surgió ese detalle. Pero, bueno, no sé, a lo mejor tengo algo mal en mi procedimiento. Sí, revísalo bien. O sea, si te salen más de 2 polos, o sea, la aproximada es desde segundo orden y la no aproximada dices que ahí está otro polo. Ajá. Sí, o sea, bueno, es que en sí me salieron, o sea, sí, 2 polos dentro de la región dominante, pero entonces cuando empecé a agrupar la función aproximada y la no aproximada, resulta que en una función de transferencia tengo un polo dentro de la región dominante y resulta que en la función no aproximada tengo otro polo allá, entonces, no. por eso me surgió la duda. Sepáralos, quítaselos. Quítale ese polo que está en la función no aproximada, quita ese polo de ahí y pásalo agrúpalo con el polo que tienes ahí y rearma regenera el polinomio. Sí, hay que regenerar, sí, era lo que estaba pensando. Ok, gracias, profesor. Muy bien, chicos, esta es la tarea. Y pago 0.5 por cada una. Todo completo. Es decir, quiero lugar de polos y raíces, quiero las raíces, quiero la gráfica ante una entrada de escalón de magnitud 3. Y quiero, obviamente, su arreglo de Routh-Hurwitz. ¿Igual uno por persona, maestra, o los 3? Uno por persona, de preferencia, Okay. pero si no, si nada más uno quiere trabajar, pues a uno le damos 1.5 por toda la tarea. ¿Vale? ¿Preguntas? No, profesora. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Es que con respecto a lo que había preguntado mi compañera, decía que si no podemos hacer la aproximación por polos, se hiciera por PADE, pero PADE poco es aplicable si no tenemos tiempo muerto. No, pero regularmente les mostré, o sea, si no es PADE, es, ¿cómo se llama? Recuerden que podemos hacer aproximación por gráfica. Ok, sí. Entonces, por la gráfica. ¿Es para mañana, maestra? Si no aplica, ¿mandé? ¿Es para mañana? ¿Cuál? ¿La tarea? Sí. Ok, gracias. ¿Vale? Sí, maestra. Bueno, pues chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.